El periodismo cultural tiene algunas figuras muy, pero muy importantes. Algunas logran, como es el caso de Hugo Becachese, ser escritores. Uno dice, bueno, es un periodista, pero sobre todo es un escritor. Siempre fue un escritor, dirigió el suplemento literario de La Nación de manera admirable mucho tiempo. Y cuando me encontré con este libro, Pérfidas uñas de mujer, retomé el mejor Becachese, diría yo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? La primera parte muy contento de estar acá. La primera parte del libro es un ensayo brillante sobre Luchino Visconti. Sí, mira, a mí siempre fue una figura que me interesó mucho y quería que hubiera en este libro, que es recopilación de algunos ensayos míos, pero que hubiera un texto inédito y un texto que tuviera cierta fuerza. Entonces pensé en Luchino Visconti y después agregué otro texto inédito que, bueno, a qué género pertenece está en discusión porque está escrito con la técnica de un cuento, pero en realidad es algo muy autobiográfico, ¿no? Es casi como unas memorias, pero expresadas en un cuento y es, ya te digo... Que le da título al libro, que le da título al libro, Uñas de Mujer. Pérfidas uñas de mujer. Cuando leí todo el libro, ¿no? De Visconti me impresionó que primero tuviera un pasado fascista, que después fuera comunista y después su talento, que vos lo ponés muy en evidencia, como cineasta, como un hombre capaz de descubrir exactamente lo que una actriz o un actor le podía dar, ¿no? Todo esto está en el libro. ¿Vos lo admirabas mucho, Visconti? Mirá, a mí me gusta mucho Visconti y hay una afinidad, que te puedo decir, en ciertos temas o en ciertos climas que están en las películas de Visconti que a mí me interesaban mucho. Y la primera película que yo vi de él fue Censo, y que acá se estrenó como Livia, historia de un amor desesperado. Y yo tendría 14 años, 13, 14 años. Y yo en ese momento no te podría decir que esa película me gustó. Lo que sí te podría decir es que de inmediato dije, uy, esto es distinto de todo lo que yo he visto en cine. Porque además me daba cuenta, y era muy chico, no tenía una formación en arte, en historia del arte, que esas imágenes eran imágenes de cuadro, que esa música, que era la música de fondo, era música que me hacía parecer todas esas escenas como ópera. Entonces me pareció una cosa muy, muy rara. Y fíjate que a pesar que tenía 13 años y que por momentos me aburría viendo la película porque había momentos de diálogos así pero muy largos. Y yo dije, a pesar de eso, a mí me quedó en la cabeza como una cosa muy, muy importante. Y después sí, la volví a ver y ahí me pareció maravilloso, ya habiendo pasado 4 o 5 años, ¿no? Y una película como La caída de los dioses, que tiene un clima extraordinario, verdaderamente extraordinario. Es muy interesante el ensayo porque muestra aspectos de su vida, también de la vida de Visconti, y también hay un análisis estético de la obra de Visconti. Sí, y además vos sabés que después tuve la suerte de conocer y entrevistar a un colaborador de Piero Tosi, al vestuarista Esto está en el libro. Claro, eso está en el libro. Y Piero Tosi, bueno, me contaba cosas de lo que era no solamente el trabajar con Visconti, sino lo que era la vida alrededor de él, porque tenía una especie de corte. Él que filmó una película sobre Luis II de Baviera, era una especie de Luis II de Baviera. Él tuvo siempre mucho dinero, creo. Siempre. Siempre fue una familia muy rica. Era una familia muy rica porque la madre era la heredera de los laboratorios Erba. Y los laboratorios Erba, muy curiosamente, se habían hecho fabulosamente ricos sobre la base de una purga que tomaban todos los chicos de Italia. Entonces la fortuna la enorme fortuna de los Erba y de esa rama de los Visconti venía de los laboratorios. Ahora, por otro lado, estaba el padre de Luchino, que era de una de las familias más aristocráticas no solo de Italia, de Europa. Y habían sido los señores de Milán en el siglo XIV, en el siglo XV. Era realmente una familia, casi una familia real. Y en Milán eran la familia más importante. Es decir, eran los que dominaban la escala de Milán. Que no es poco. Que no es poco, Milán, porque en Milán, que es un lugar muy aristocrático. Sí. Algo que me gusta también, que me gustó mucho leer, es esta reivindicación del chisme. Porque el chisme, por ejemplo, en la obra de Puig,
es central Sí. para comprender la obra de Puig. Y el chisme ha sido siempre esencial en la vida y en la literatura, pero no recuerdo a alguien que lo reivindicara. Mira, quien escribió un ensayo muy interesante sobre eso fue Edgardo Kosarinsky, que se llamaba Sobre algo indefendible, y él partía sobre todo de Henry James, y yo me basé en parte en ese ensayo de Edgardo y hice otras conjeturas, otras elucubraciones, pero tomé como ejemplo a dos otros escritores, tomé como ejemplo a Truman Capote y a Proust. Y lo que traté de mostrar en este ensayo es que, por un lado, el chisme puede ser utilizado en las obras literarias. De hecho, Henry James, Proust, Somerset Maugham, todos ellos se basaron en chismes para hacer sus obras. Capote la pagó caro. Y claro, y eso es lo que quería mostrar en este ensayo, cómo el chisme puede convertirse en un arma peligrosa que lleva al suicidio, a una especie de suicidio, ¿cómo te puedo decir?, en cuotas, pero que es un suicidio, en definitiva. Y en el caso de Proust, por el contrario, puede llevar a la salvación, porque él consigue sublimar toda la cosa denigratoria que puede haber en el chisme y lo transforma en un elemento de redención, ¿no? Porque busca la esencia que hay en cada una de las personas que están en esos chismes y las intenciones. Otra figura que es protagonista de tu libro es nada menos que Marlene Dietrich. Ah, sí, aparece en un momento también. ¿Qué actriz? Ah, bueno, una actriz. ¿Qué actriz? Era una actriz formidable y lo que tenía era una máscara formidable y una profesional maravillosa, porque no había ningún movimiento que ella hiciera que no estuviera absolutamente planeado, y ella sabía perfectamente cómo debía maquillarse, cómo debía iluminarla la luz, sentía el calor de la luz sobre la cara y decía, no, ese foco está mal puesto porque yo siento que acá tengo más calor y entonces hay que ponerlo de este otro lado. Hugo, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿En la ficción? Yo leí un libro de cuentos tuyo que era excelente. Mira, ¿O en el ensayo? Mira, me cuesta mucho más escribir una cosa de ficción, mucho más, porque en general eso te conecta con un aspecto mucho visceral de la vida de uno, es decir, cuando vos escribís algo de ficción estás creando personajes, y estás creando personajes que tienen que ver con aspectos profundos de la personalidad de uno. En el ensayo eso está más mediado porque interviene mucho más la razón, ¿no? Es decir, por supuesto, también cuando escribís un cuento la razón está, porque vos tenés que dar una estructura a eso que estás armando. Pero, o sea que no es que te pones a escribir, yo al menos no me pongo a escribir a la Bartola, sí, bueno, pero sí te conectás con un aspecto muy profundo de vos mismo. Y además tenés una página imperdible en ADN La Nación todos los viernes, ¿no? Hoy sí, salió. Los viernes, hoy el otro día salió. Sí, hoy viernes, sí, hace unos días. Y es muy sabrosa, tan bien escrita. Además, el periodismo cultural tiene que ser buena escritura, si no, no es periodismo, me parece. Y mira, en el periodismo cultural sí, tendría que estar bien escrito, ¿no? Más que el político. Pero muy bien escrito. Y sí, porque ahí hay elementos, siempre está trabajando con elementos artísticos, es decir, que ahí en algún momento tiene que haber algún reflejo de eso que estás contando y contado de una manera entretenida, con una mirada interesante. La verdad, Hugo, sos un maestro. Bueno, muchísimas gracias, esa es tu generosidad. Para mí siempre fuiste un maestro, realmente. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Pérfidas uñas de mujer es el ensayo de Borges, de Octavio Paz, es ese ensayo no académico, sino magníficamente escrito, que uno lo disfruta ahí adentro, ¿no? No es un paper académico que a mí personalmente me resulta un poco insoportable, esto entre nosotros, que no salga de acá para no enojar a nadie. Pero el libro de Hugo Becachese es imperdible por esa prosa que nos mete, que nos compromete, ¿no? En el texto. Gracias, Hugo, muchas gracias a vos. Quédate donde estás, porque si no las cámaras se enloquecen. Y voy a cambiar de tema, y a mí me interesó, pero mucho, cuando leía las cartas a Teo, ¿no? Es más, durante mucho tiempo me acompañaron las cartas a Teo, Teo Van Gogh, ¿no es cierto? Ahora, gracias a tu libro, que me pareció excelente, Camilo Sánchez, ¿no es cierto? Gracias a tu libro me encontré con Joana. ¿Quién es Joana?
Joana es la persona que posibilitó de alguna manera, Osvaldo, que la obra de Van Gogh hoy esté colgada en los mejores museos del mundo, que Cartas a Theo el año que viene se cumplan 100 años de su edición. Ella tardó 25 años en editarla, pero es quien se queda con el legado de esa obra conmovedora, ¿no? Que fue el puntapié inicial por el cual yo me puse a trabajar en este texto. Es decir, un texto que tiene, me parece a mí, mucha investigación. Sí, fueron 5 años de investigación. 5 años de investigación. Sí, hice un libro, paré para otro libro que en el medio, más periodístico y más urgente, pero sí, lleva 5 años de trabajo. Es increíble, si uno dice, con todo respeto, ¿no? Si uno, se lo cuento a usted, si uno con todo respeto dice, Van Gogh y Theo estaban casados digo simbólicamente, por supuesto, ¿no? No estoy hablando de incesto, por favor. Pero muere uno y al año creo que muere el otro. ¿Es así? 6 meses. A los 6 meses, Osvaldo, sí. No puede soportar una crisis psiquiátrica también. Una familia intensa, los Van Gogh, ¿no? De 6 hermanos, 3, Vincent, Theo y Will, que es una militante feminista con mucha intensidad también. 3 terminan con problemas psiquiátricos severos, que no es mucho para un fin de siglo tan intenso, pero es mucho para una sola familia, ¿no? Y yo no sabía nada de Joana, que tenía 28 años, cuando muere Theo, cuando muere su marido. Tenían un niño que también en tu libro aparece, bueno, como también es el continuador, ¿no es cierto?, del fenómeno Van Gogh. Pero de ella se sabía muy poco. ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo investigaste? ¿Qué fuentes o a qué fuentes recurriste? Mira, la primera imagen fue un documental de la BBC, donde ella aparecía con su bebé y había los cuadros de Van Gogh detrás de ella, pero con trinchetas, con marcos, foto que nunca más apareció. Yo no la volví a ver, entonces inclusive pensé hasta cuándo no había de mi imaginario ahí, porque yo estaba releyendo las Cartas a Theo nuevamente, que es un libro de la adolescencia, y fue como una fulguración, porque ahí decía exactamente que era la persona que había recibido el legado, cuando el sentido común indicaba que era Theo el que había continuado con la... todo el mundo sabe que Van Gogh vendió 2 cuadros en su vida y que le había pasado muy mal económicamente. Y Joana fue el personaje que me signó a la escritura, digamos. Cuando empiezo a investigar lo que había sido Joana, veo que en 2 años y medio atraviesa la muerte de su cuñado, acompaña la agonía de su marido, se va a vivir sola a una pensión donde monta directamente casi un museo Van Gogh porque se lleva los cuadros, frecuenta las Cartas a Theo un poco para recuperar a su marido, no pensando que las Cartas a Theo son las Cartas a Theo, ¿no? El corpus teórico que eso significa de la obra de Van Gogh, y empieza con pequeñas muestras, la primera es de 15 cuadros, una ternura, ¿no? 15 cuadros, los primeros dibujos, no tenía plata para otra cosa, pero a los 2 años y medio ya lo lleva al Panorama de Ámsterdam, que era una gran galería de Ámsterdam. Y en ese primer Panorama de Ámsterdam, ella además de cuadros y dibujos, cuelga las cartas. O sea que ella entra también como... En eso fue una metáfora de lo que me había pasado a mí, que a los 15 y 16 años yo empecé a leer las Cartas a Theo, fue un libro significativo. Y para mí Van Gogh primero fue escritor y después fue pintor. ¿Qué fue lo que pasa en la vida de él? Porque muchas de las mejores cartas son antes de los 10 años que él pinta. O sea, él pinta solo 10 años. Y a ella nada más que 10 años y deja esta obra que dejó. Deja esta obra que dejó. Y ella, que se queda con... Los cuadros habían quedado olvidados en Pigalle, en la casa de ellos en París. Lo único que se habían llevado con Theo para atravesar la agonía y que Theo a ver si se recuperaba en Holanda, cosa que no sucede, se llevan el baúl con las cartas. Y ella empieza a frecuentar las cartas. Y ahí pide los cuadros. O sea, ella también entró al Van Gogh de alguna manera por las cartas, más que por los cuadros. Uno podría decir que Theo murió de depresión. Sí, es una crisis psiquiátrica que se fue deteriorando y fue perdiendo movilidad corporal, digamos, se fue quedando estático. Sí, una cosa de no haber podido soportar la muerte de su hermano. En realidad la pasión, como recién lo anunciaste, la pasión de ellos era entre ellos dos, no tenían un vínculo. Joana vuelve a casarse. Joana vuelve a casarse 10 años después. 10 años después. ¿Y es la responsable, o es como Macbeth para Kafka? Sí, tal cual. Digamos, es la responsable de que la obra de Van Gogh hoy exista como existe. Es una de las responsables. Digo, es como las mujeres, una propulsora del deseo, ¿no? Ayer en la presentación me decían que era una Antígona exitosa de alguna manera, porque no solamente recupera la obra de Van Gogh,
sino que 25 años después y como un legado y como un cierre casi de la historia, lleva el cadáver de Theo a que descanse en Aubert junto a Vincent, y es como que se cierra la historia, ¿no? 25 años después, eso es una antigua... Ahora, tu libro, te lo digo sinceramente, además si no lo tuviera invitado, la verdad, es hermosísimo. Es hermosísimo, es una prosa y es unas ganas de seguir leyéndolo, de saber. No sé por qué, digamos, hay libros que a uno resultan más entrañables que otros, ¿no? Viste que uno no sabe, pero a mí la historia de los dos hermanos siempre me apasionó. Y esto la cierra. O sea, Joana viene a cerrar esa historia. Es más, te diría, viene a ponerla en su lugar a la historia. Sí, digamos, sí. A hacer el cierre que es necesario hacer. Apasionante, ¿verdad? Que es apasionante el libro. ¿Te llevó 5 años? 5 años. 5 años. 5 años, mucho recorte. Tenía mucho más material y hubo que digamos, que sintetizarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Y el próximo libro cuál es? El próximo libro, me parece que en una entrevista que me hiciste por radio me incentivaste a que publicara el libro de poemas, que va a ser el año que viene, seguramente un libro que fue finalista en un concurso en el 2010. ¿Y en tu cabeza se cerró Van Gogh también con este libro? Sí, creo que sí, Gracias a este trabajo creo que son esos ciclos de que se cierra un trabajo sobre lo artístico quizás, ¿no? Así como con la biografía de Conti, que fue muy reciente, fue en el 84, ¿De Haroldo Conti? Sí, de Haroldo Conti, yo sentí que coagulaba en mí la dictadura de alguna manera. Con esto el trabajo sobre lo creativo y sobre lo artístico seguramente se termina y buscaré otros rumbos. Camilo Sánchez, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Pero muchas gracias. La viuda de los Van Gogh, basta. Se lo busca hoy al libro y lo lee. No me diga que no puede, que no tiene tiempo, todo eso no tiene sentido. Busque el libro y léalo. Esto es Otra Trama por la televisión pública y enseguida regresamos.